Dios les bendiga de nuevo a todos en esta mañana. Bienvenidos, mis hermanos. Para mí es un placer, un honor poderles ver de nuevo y disfrutar de su compañía, su comunión, su presencia. Su presencia me bendice, me edifica y gracias al Señor por eso, y esperamos también que esa bendición, esa edificación pueda ser recíproca también, ¿cierto? Recibimos y damos también bendición. Mis hermanos, en esta mañana tenemos el honor, el privilegio también de estar frente a la palabra del Señor, pero a la vez la enorme responsabilidad, porque es un compromiso muy grande. Quienes pasamos a estos lugares con temor y temblor, tenemos que hacerlo con mucho sentido de responsabilidad, porque un día tenemos que dar cuenta a Dios de lo que digamos y de la manera como digamos las cosas también. Quiero, mis hermanos, en estos momentos que me acompañen a pedirle al Señor su dirección, para que sea el Espíritu de Dios el que nos esté orientando, guiando en esta mañana, como siempre, a entender su palabra y aplicarla a cada tema cotidiano, a cada una de las cosas, de los temas cotidianos. Vamos a orar al Señor. Buen Dios, te doy gracias porque nos permite de nuevo, Señor, estar con vida y con salud. Cada vez, Señor, que amanezco y estoy, amado Dios, en casa, en cama, podemos decir gracias. Digo gracias, Señor, porque aunque rogamos la misericordia para quienes se encuentran llenando quirófanos, clínicas, unidades de cuidados intensivos, hospitales, pedimos la misericordia para ellos. Te agradecemos porque no estamos allá, Señor del cielo. Gracias también porque no estamos en una sala de velación con un ser querido. Cuántas familias en estos momentos se encuentran en una sala de velación porque ahí hay un hijo, está el papá, está la mamá, está el hermano, y no es nuestro caso, y bendito sea tu nombre. Gracias, buen Dios, por eso. Pero en esta mañana, Señor, también te doy gracias por la Biblia, tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin un mensaje tan completo, tan perfecto, tan puro, tan eterno, tan santo como tu palabra, Señor? Estaríamos dados, amado Dios, y posiblemente en peligro de ser engañados en cualquier momento y con cualquier cosa que apareciera. Pero gracias damos por tu palabra completa, santa, eterna, perfecta, Señor. Dios, doy gracias por tu iglesia. Aquí está tu hija, aquí está tu hijo, por la cual o por los cuales, Señor, tú abriste esos brazos santos en la cruz del Calvario, entregaste tu vida, tu sangre, Señor. Aquí está tu pueblo redimido, ese pueblo que según Juan 17 es el regalo que Dios el Padre dio a Jesucristo, a Dios el Hijo, por redimirlos, por entregarse en sustitución, en redención, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Oh Dios del cielo, ruego que sea el Espíritu Santo, nuestro maestro por excelencia, nuestro perfecto maestro, el que nos ilumine, el que nos llene de sabiduría del cielo para entender en esta mañana la temática, Señor, y aplicarla a nuestra vida, Señor. Oh Dios del cielo, tanto quienes hablamos como quienes oímos, Señor, todos necesitamos ser iluminados por tu Santo Espíritu. Gracias, buen Dios, por ese maestro excelente que tenemos, que es tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, mis hermanos, continuamos en esta mañana con en esa serie, una serie titulada Cuide y atienda a su familia. Es una serie que se ha titulado así, de 5 o 6 domingos, y continuamos en esta mañana también, mirando especialmente un tema que tiene que ver con el uso de la tecnología en la familia. Bueno, los campos del avance tecnológico son muchos, ¿cierto? Podríamos decir que los campos del avance, las áreas o los campos del avance tecnológico actualmente o sea, todas las áreas de la vida humana, los campos de la vida humana han sido, vamos a decir, bendecidos de alguna manera, podemos decir, y a veces impregnados y bendecidos por la tecnología, pero a veces esa tecnología mal usada. Podríamos decir, por ejemplo, campos como, no nos gusta mucho, como el armamentístico, por ejemplo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las armas, vamos a decir, ¿cierto? El campo, vamos a decir, los medios de transporte, ¿cierto? Los aviones de hoy ya no son los aviones de hace una década, ¿cierto? Ya vamos a decir, el avance tecnológico en esto es muy grande también.
en esta área. Los autobuses mismos, ¿cierto? De hace 30, 40, 50 años, vamos a decir, ya los medios de transporte son mucho más sofisticados. La tecnología ha impregnado esos campos también, ha llegado a bendecir la humanidad de alguna manera en esos campos también. Por ejemplo, hace unos años los hermanos que viajaban a Cúcuta en un transporte, buses de Peralonso, ¿cierto? Muy anticuados, muy obsoletos, ya hoy día es mucho más fácil, ¿cierto? Una buseta, la comodidad y todo eso podríamos decir. Pero en esta mañana no vamos a hablar de esos campos como tan lejanos, tan comunitarios, sino más de ese campo de la tecnología que podríamos llamar como un campo más doméstico, más personal, ¿cierto? No vamos a hablar, repito, de ese campo, de esa área de la tecnología tan lejana o tan distante, tan comunitaria, sino hablamos del campo de la tecnología, del área de la tecnología o del uso de la tecnología, lo que yo podría decir el uso personal, lo que está a nuestro alcance. Tal vez lo que tiene que ver con el computador, el servicio del internet, el televisor, el tablet, el celular y algunas cosas como estas que son más, vamos a decir, más uso tecnológico doméstico, personal. Y hacia allá vamos, como dije, estar enfocando. No hablando mucho de estas cosas, sino especialmente qué se requiere en el uso de estas cosas. Ahí en pantalla algunos, vamos a poner ahí, bueno, algunas de pronto imágenes que tienen que ver con uso tecnológico, ¿cierto? Y es lo que llamamos como ese uso tecnológico doméstico, ese uso tecnológico personal, ese uso tecnológico más de casa, más al alcance del niño, más al alcance de la ama de casa, más al alcance del hombre, ¿cierto? Porque uno no compra un avión, vamos a decir, muy adelantado en tecnología para tenerlo en la casa, no puede, ¿cierto? Y tampoco un arma, por ejemplo, vamos a decir un misil, todo eso no. Entonces hablamos, como dije, de ese uso tecnológico doméstico de casa, ¿cierto? Entonces es hacia lo cual nos vamos a estar enfocando, ¿cierto? Lo que podemos usar allí, el computador, el tablet, el mismo celular, esos celulares llamados inteligentes, todo lo que se puede hacer que es igual a un computador, ¿cierto? Las redes de internet, todo eso que hasta cierto punto, gracias a Dios, porque como generación de estos últimos tiempos hemos tenido el privilegio de disfrutar y ver estas cosas. Nuestros abuelitos, bisabuelos ni siquiera se lo imaginaron, ¿cierto? Ellos no se imaginaron cómo, vamos a decir, con un aparatico tan pequeño uno puede comunicarse en cuestiones de segundos con alguien que está por allá al otro lado del mundo, ¿cierto? Ni siquiera se imaginaron. Tenemos el privilegio, tenemos la bendición de alguna manera, yo llamo así una bendición, de ser una generación que ha podido ver, que ha podido disfrutar todo ese avance tecnológico, pero a la vez también tenemos que decir que tristemente ese avance tecnológico es, vamos a decir, un instrumento o algo que ha sido convertido por el diablo en un instrumento de destrucción también. No porque el mismo avance tecnológico lo sea, pero el uso mismo, el mal uso de esa tecnología se convierte muchas veces en un instrumento de destrucción. En un instrumento, por ejemplo, el mal uso de la tecnología se ha convertido en instrumento de destrucción, por ejemplo, de hogares, familias, parejas se separan, ¿cierto? Por el mal uso de la tecnología, porque se usa, vamos a decir, para pecar, para cometer, para desórdenes, para tantas cosas, ¿cierto? No solamente lo que tiene que ver con comunicación de palabras, sino comunicación de imágenes, todo eso. Entonces, la misma tecnología, repito, ha sido una bendición, pero el mal uso de esto se ha convertido en una maldición. Y Satanás ha hecho de esto corriente del mundo, huracán pecaminoso que ha llegado a dañar familias, a dañar vidas, a dañar hogares. Podemos usar esto como permitido por Dios, como lo vamos a ver, pero usarlo bien, porque cuando se usa mal se convierte en instrumento de Satanás, la tecnología. Cuando se usa bien puede ser convertido en un instrumento de bendición, de salvación, de fortaleza, de consolación.
Pero cuando se usa mal la tecnología, se convierte en un instrumento de Satanás. La tecnología en un instrumento diabólico para destruir vidas. El uso mal, el mal uso, repito, no la misma tecnología, sino el mal uso. Y mire que la tecnología se ha metido en todas las casas, se mete, en la casa más sencilla, en el hogar más humilde, en el hogar más pobre. Allí, vamos a decir, a veces uno llega a hogares de pronto muy sencillos, muy humilde, muy en el sentido, vamos a decir, tal vez económico, social, estoy hablando, sí, porque la humildad y la sencillez es más de carácter, de corazón, pero me estoy refiriendo a esos términos más lo que conocemos socialmente como la sencillez y la humildad. Y vamos a decir, allí está la tecnología, allí está el celular inteligente, allí está el computador, allí está tablets, por ejemplo, ¿sí? Allí vamos a decir donde visita nuestro hermano Élfido, el río Inírida, todo esto, estas tribus, estos miembros de estas tribus indígenas, todos tienen, vamos a decir, el gobierno les ha regalado su portátil, sus tablets, en este caso celular inteligente, y esas personas manejan muy bien eso, ¿sí? Entonces, mis hermanos, repito, la Biblia dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, ¿cuánto? Todo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis, si bebéis o hacéis, ¿qué? Otra cosa. En esa otra cosa podemos decir el uso tecnológico. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana de eso. El buen uso, vamos a decir, de la tecnología en familia glorifica a Dios, aunque es de manera personal, pero aplicándolo a la familia, pero también, por supuesto, a cada día. El buen uso de la tecnología en familia glorifica al Señor. Hay que usar la tecnología para glorificar al Señor. Si en un momento dado la tecnología se va a usar, y aquello que vamos a hacer con el uso tecnológico, con el uso de aquel computador, de aquella red de internet, de aquel celular, no glorifica al Señor con esa comunicación, con aquellas imágenes que voy a ver en ese computador, en esa red de internet o en ese celular inteligente, si eso no glorifica al Señor, no debo hacer aquello, no debo usar la tecnología para eso. Sería tan igual como comprar un arma muy adelantada, muy avanzada tecnológicamente para destruir vidas, como lo hacen muchos también. Porque igualmente esos elementos, esos instrumentos, aparatos que fácilmente podemos adquirir y usar tecnológicamente, también destruyen vidas, también destruyen corazones, también destruyen el alma. No solamente el cuerpo, sino el alma también y el espíritu. Miremos algunas cosas al respecto, mis hermanos. Primeramente, el buen uso de la tecnología en familia requiere conocimiento bíblico. Es muy importante eso. Quien conoce lo que dice la palabra del Señor acerca de los últimos tiempos, cuando usted conoce la palabra del Señor y especialmente lo que Dios dice acerca de los últimos tiempos, cómo la maldad prolifera, cómo la pecaminosidad impera por todas partes, cosas como estas, como la corriente del mundo, el ambiente en el mundo está tan impregnado de pecado. Cuando usted conoce que el carácter de los hombres y el comportamiento de los hombres y las intenciones de los hombres en los últimos días serían siempre de continuo al mal, especialmente cuando usted conoce lo que Dios dice en su palabra acerca de los últimos tiempos, entenderá la manera correcta de usar lo que aparece en los últimos tiempos, los inventos de los últimos tiempos. Es muy importante, nos toca a nosotros, porque es que a veces tenemos el invento de los últimos tiempos, pero no conocemos lo que dice la Biblia acerca del carácter pecaminoso de los últimos tiempos. Y el pecado es un virus que contamina todo. El pecado es un virus mortal de maldición que contamina todo. Los seres humanos, contamina toda la creación. Y por eso hay que entender lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos, el carácter, el pensamiento, las intenciones de los hombres, para poder usar correctamente los inventos, lo que aparece en los últimos tiempos. Necesitamos conocimiento que Dios es quien permite el avance tecnológico. Sí, dice la Escritura, la palabra del Señor, en el libro de Daniel capítulo 12, el versículo 4. Dios mismo predice el avance tecnológico, el avance científico en los últimos tiempos.
Dice la escritura en Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán, viajarán de un lado para el otro, y eso lo estamos viendo, y la ciencia se aumentará. La tecnología es una rama de la ciencia, y Dios aquí en este versículo lo predice, que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y repito, la tecnología forma parte de ese avance científico, porque es una rama de esa ciencia. Dios lo predice, Dios lo dijo, y Él lo predice de alguna manera también. Él, como un Dios soberano, lo está permitiendo. Dios mismo lo dice. Dios, como soberano, es quien da el permiso al ser humano del avance tecnológico. Muchas cosas que el hombre inventa, por supuesto, Dios le permite para su bendición, pero el hombre en su pecado, el ser humano en su maldad, lo está usando para su destrucción, para destruir vidas. Mire la inteligencia que Dios ha dado al hombre, la sabiduría, o más que sabiduría, inteligencia para crear cosas, para crear, por ejemplo, esa inteligencia la ha usado para crear armamentístico destructivo. Entonces hay una inteligencia sin sabiduría, una inteligencia para hacer cosas, pero que destruyen. Eso no es sabiduría, eso no es sabiduría. Lo mismo estamos diciendo entonces: no podrá haber descubrimiento ni avance científico sin el permiso de Dios. Dios lo dice, la ciencia aumentará. Dios lo ha permitido. Y estas cosas lo ha permitido para nuestro bien, pero insisto, esto es importante entenderlo y aclararlo. No estamos aquí echándole la culpa a Dios de la pecaminosidad y del mal uso de aquellas cosas que Dios permite que el hombre invente. Es el pecado, es la pecaminosidad del corazón humano el que hace que aquellas cosas que Dios permite que el hombre invente puedan convertirse, como dije, que es para la bendición permitido por Dios, se conviertan en destrucción. Por eso, conocimiento de lo que Dios permite, el avance tecnológico. Conocimiento que la tecnología está contaminada por el pecado, ¿sí? Que la tecnología está contaminada por el pecado. La escritura, la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 16. 1 de Juan 2:16, la escritura, un versículo conocido para algunos de ustedes, pero dice la escritura así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Y habla de un mundo, una corriente del mundo. Aquí no está hablando tanto de un mundo como globo terráqueo, sino de un mundo, de la corriente pecaminosa de este mundo. Y mire que estas cosas que menciona el autor sagrado aquí son muy prácticas cuando usamos la tecnología. Los deseos de la carne. ¿Qué nos mueve muchas veces al uso tecnológico? Sí, los deseos nuestros. No son tanto los deseos de pronto del espíritu, de honrar al Señor, de edificar nuestra vida. Se puede usar la tecnología con ese propósito, pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo: no solamente deseos de la carne, sino los deseos de los ojos. ¿Cuántas personas han caído en el vicio maldito de la pornografía? ¿Cuántas familias se están destruyendo? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne han llevado a tantos esposos, esposas, ¿sí?, a este vicio de maldición. ¿Y cuántos hogares se están destruyendo? Aún como consejeros espirituales tenemos que atender casos como estos, donde hay esposas que se quejan porque dice: mi esposo ha caído en el vicio de la pornografía y quiere practicar conmigo aquello que ve en aquellas redes de maldición. Sí. Varón en esta mañana, mujer en esta mañana, esto es una de las maldiciones grandes hoy día en el avance tecnológico. Y tal vez no es precisamente, la culpa no es de la tecnología, sino del mal uso de la tecnología. Y ahí dicen los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que mueve a un hombre, a un muchacho, a una mujer, allá a llegar a esa red de internet y abrir aquellas páginas que hoy día saltan, ¿cierto? Cualquier cosa, llega de una vez la carnada de maldición. Usted entra y de una vez le llegan los mensajes ahí, ¿cierto? Mujeres semidesnudas, en fin, como dije, la seducción. ¿Qué es lo que mueve? Los deseos de la carne y los deseos de los ojos, que no provienen de Dios sino del mundo.
Necesitamos conocer que la tecnología está contaminada por el pecado. Todo lo que hay en el mundo está contaminado por el mal, por el pecado, por la maldición del pecado. ¿Sí? Y esto, como dice la palabra del Señor en Romanos 8, 22 y 23, que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 22 y 23. Gime, llora, grita la creación. Porque la creación misma, no solamente los seres humanos, sino también los seres irracionales, ¿sí? La materia inanimada está contaminada por el pecado. Por supuesto, la tecnología también ha sido contaminada por el pecado. Aunque la tecnología es permitida por Dios, tal vez para bendición del ser humano, en muchos de los casos Satanás la ha convertido, ha hecho su instrumento de maldad. Y esto se debe entender, lo debe entender todo creyente. Necesitamos conocimiento que la tecnología contaminada por el pecado forma parte de la corriente de este mundo. Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo. No os conforméis a este mundo, dice la palabra de Dios, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Un entendimiento renovado por la palabra del Señor nos lleva a no conformarnos a este mundo, dice la palabra del Señor. Usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, necesita conocer que la tecnología contaminada por el pecado forma parte de la corriente del mundo. En Efesios 2:2 dice la palabra del Señor, hablando de la vida del pecador sin Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo dice, en los cuales el hombre y la mujer, el ser humano sin Jesucristo, dice que camina. Nosotros anduvimos antes siguiendo la corriente de este mundo. La palabra corriente aquí originalmente significa tornado, huracán. ¿Ha visto usted esos programas por noticias o programas científicos, los tornados que por donde pasan arrasan con lo que encuentran, que aún voltean, levantan carros, hasta carros, casas, ¿sí? Mucho más fácil una persona. La palabra corriente aquí significa tornado devastador originalmente, tornado que arrasa, y ese es el ambiente pecaminoso en el cual usted y yo estamos. Es un tornado devastador de maldad, es un tornado devastador, destructor de pecado. La tecnología como invento, repito, tal vez una bendición, pero Satanás, el diablo, la ha hecho su instrumento de maldición y la ha contaminado y se ha convertido en parte de la corriente de este mundo. Tornado de maldad. El sistema de maldad es como dije, un tornado devastador. La tecnología está contaminada por el pecado. La tecnología forma parte de esa corriente pecaminosa de un mundo lleno de maldad. Por eso el buen uso de la tecnología personal o en familia requiere que usted conozca la palabra del Señor. Conocimiento bíblico. Si usted piensa que esto es una palomita indefensa, que entrar a una red de internet es algo inofensivo, pero no mira lo que la Biblia dice en cuanto a la contaminación de maldad, usted va a ser víctima mortal del mal uso tecnológico. Antes de usar eso necesita conocer, sí, que Dios lo predice, el avance tecnológico, el avance científico tecnológico, sí, Dios lo permite, pero que la maldad ha contaminado todo, el pecado ha contaminado todo. Y por supuesto, la tecnología, como las redes de internet, todo eso, se han convertido en instrumentos diabólicos, satánicos. Puede usar usted estas cosas, usar bien estas cosas, usar sabiamente estas cosas. Tal vez convertir, sí, en instrumento de bendición, lo puede usar y podemos y debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Pero entienda lo que Dios dice al respecto antes. Sí.
Eso sería, usted usar estas cosas sin conocimiento bíblico al respecto, sería entrar a un campo de batalla sin ninguna preparación, sin ningún armamento. Sería un blanco fácil de caer. Pero no solamente el buen uso de la tecnología en familia requiere conocer lo que Dios dice en cuanto a la tecnología, en cuanto a la contaminación de pecados, sino también requiere santidad de los sentidos también. El buen uso de la tecnología requiere santidad de los sentidos. Se necesita sentidos santos para darle un buen uso, un uso santo a la tecnología. Sentidos sucios, sentidos pecaminosos hacen sucio el uso tecnológico. Quien tiene sentidos pecaminosos, sucios, hace sucio el uso tecnológico. Se necesitan sentidos santos para entrar, para dar uso santo a un celular inteligente, a una tablet, a un computador, a una red de internet, en fin, todo esto, a un televisor mismo, aún hasta un equipo de sonido también. Sí, se necesita santidad de sentidos. El que no tiene unos sentidos santos, renovados por la palabra del Señor, como dice Romanos 12:2, será víctima del mal uso tecnológico. Porque hay mucho que ver ahí, hay mucho que oír ahí, hay mucho que decir ahí, hay mucho que comunicar a través de la tecnología. Pero solo insisto, mis hermanos, hija de Dios, hijo de Dios, para usted darle un uso santo necesita sentidos santos. Santidad del sentido de la vista, de los ojos, cuando usa la tecnología. La escritura, la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 14. Bien podemos aplicar este versículo al uso de la tecnología. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio. ¿No creen que eso es muy práctico? Tristemente, muy común en quienes usan, en muchos de los que usan mal hoy día la tecnología, la red de internet. Muchas veces es porque tienen sus ojos llenos de adulterio. No hay ojos santos. El sentido de la vista está sucio, está contaminado por el pecado. El proverbista, el sabio Salomón, en el capítulo 4, versículo 25 del libro de Proverbios, Dios inspirándole, el Espíritu Santo inspirándole, dice, versículo 25: tus ojos miren lo recto, no llenos de adulterio, tus ojos miren lo recto, y tus párpados, dice la palabra de Dios, tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pero la primera frase, tus ojos miren lo recto. ¿Cuánto hay que ver en un computador conectado a la red de internet? En un celular inteligente hay mucho que ver, tanto bueno como malo. Pero depende de la santidad de ese sentido de la vista. Usted dirigirá su vista hacia lo bueno o hacia lo malo, porque hay mucho que ver, ¿cierto? Solo el que tiene ojos santos elegirá imágenes santas. Sí. Se necesita santidad de los ojos para rechazar y decir no a tanta basura y maldad disponible en el uso de la tecnología. En el uso de la tecnología. Cuidado con el mal uso de la visión en el uso de la tecnología, de la red de internet y todo esto. Cuidado. Pero no solamente santidad del sentido de la vista, sino santidad del sentido del oído, santidad de los ojos, de los oídos, cuando se usa la red también de internet. Proverbios capítulo 4, el versículo 20, dice la palabra del Señor. Proverbios 4:20, dice la escritura: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a las razones de Dios, no a la basura tecnológica, a las razones de Dios. Inclina tu oído, dice la palabra del Señor. La escritura, la palabra del Señor. ¿Cuánta maldad evitaríamos siendo sordos a la audición pecaminosa que hoy día presenta la tecnología? Sí. El uso santo de la tecnología demanda sordera al pecado tecnológico, sordera al pecado
tecnológico. Sí. Se necesita oídos santos para decir no a tanta basura pecaminosa disponible en el uso de la tecnología. Sí, porque hay mucho que oír también pecaminoso. Pero santidad también de pensamientos cuando se usa la tecnología. Filipenses capítulo 4, el versículo 8, la palabra del Señor dice, habla precisamente de cómo deben ser nuestros pensamientos. Filipenses 4, 8, por lo demás, hermanos, creyentes, hijo de Dios, hija de Dios, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, no la inmundicia, la pornografía, no la inmundicia pecaminosa, no, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo que es verdadero. ¿Cuánta familia muchas veces? ¿Cuántas veces? A veces nos pegamos, ¿cierto?, a programas, por ejemplo, novelas. Eso no es verdadero. Una novela no es verdadero. Eso no es verdadero, ¿cierto? Y aquí debemos pensar en lo verdadero. En lo verdadero. No en la fantasía. No en la ficción. El uso, la santidad de pensamientos es muy importante en el uso de la tecnología. Debemos estar alerta y preparados para rechazar cualquier, podemos decir, estimulación pecaminosa cuando se usa la tecnología, especialmente estimulación de nuestros pensamientos. La vista, el oído, los pensamientos diabólicamente son estimulados a la maldad. A veces entra usted de pronto a esa red de internet, prende el computador y tal vez su propósito no es entrar a la maldad, su propósito no es abrir las páginas pecaminosas, no. Pero llega la tentación, la seducción diabólica. Ahí para que le haga clic, solamente haga clic aquí de una vez. Empiezan a invitarle y sus pensamientos empiezan a ser motivados, seducidos al pecado. Se necesita decisión anticipada. ¿Sí? Decisión anticipada. Mantenga la firme decisión de conservar unos pensamientos puros. Mantenga la firme decisión de conservar unos pensamientos puros, santos, para que de esta manera también usted pueda rechazar todo aquello pecaminoso, toda aquella seducción o invitación a pensamientos de maldad. Santidad de palabras o de comunicación también se necesita cuando se usa la tecnología. Las palabras son una forma de comunicación maravillosa, pero a través de la tecnología no solamente nos comunicamos con palabras habladas y no escritas, y también imágenes, ¿cierto? La comunicación tecnológica se hace a través de palabras habladas como a través, vamos a decir, de un celular, pero también a través de palabras escritas, ¿cierto? Que llamamos, bueno, a través del chatear también, ¿cierto? Comunicación, pero también la comunicación viene a través de imágenes. La palabra del Señor, refiriéndose a esa comunicación, y aquí en este caso en palabras, en Proverbios, bueno, en Proverbios capítulo 4, el versículo 24, la palabra del Señor también dice, Proverbios 4, 24, dice la escritura, la palabra del Señor: aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti, dice, la iniquidad de los labios. En el capítulo 4 de Efesios, el versículo 29 especialmente, dice la escritura: ninguna palabra corrompida, corrupta salga. Hay palabras que no salen por la boca, pero hay palabras que están en el corazón y en los pensamientos y salen a través del uso tecnológico, ¿cierto? Escritas muchas veces.
o a través de imágenes. Lo que se quiere, lo que se tiene y se quiere decir, muchas veces se dice con una imagen, y es una forma de comunicación corrupta, corrompida, como dice aquí, perversa, la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos santidad de palabras o de la comunicación, es muy importante también tener cuando usamos la tecnología. Cuán santa es la comunicación suya cuando se comunica por un celular, por un computador, a través de la red de internet. Sea santo en la comunicación cuando usa la tecnología. Sí. Sea santo en la comunicación con palabras, con imágenes también, palabras habladas o palabras escritas. La Biblia dice ninguna comunicación, usando la palabra palabras para referirnos a la comunicación, ninguna comunicación sea corrupta, corrompida, dice, perversa. Las palabras son comunicación, ninguna comunicación, estoy haciendo una aplicación aquí, ninguna comunicación, ninguna palabra. En aquel tiempo la comunicación era en palabras. Si ese versículo se hubiese escrito, no porque esté mocho, no porque esté mal escrito, no, perfecto la palabra del Señor. Pero haciendo esa aplicación, ¿cierto? En tiempo de uso tecnológico se hubiera escrito también así, ¿cierto? Ninguna comunicación, ninguna palabra sea corrupta. Hoy día la comunicación, palabra hablada, escrita a través de imágenes y aún gestos mismos, todo eso también. El buen uso de la tecnología en familia requiere santidad de los sentidos, ojos, oídos, pensamientos, palabras, todo esto. Pero el buen uso de la tecnología en familia también requiere buen uso del tiempo y orden. Eso es importante. Buen uso del tiempo y orden. No desperdicie el tiempo usando mal la tecnología. La palabra de Dios en Efesios 5, 10, 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no sean necios. Necios es la palabra bruto. No sea necio, bruto, sino sea un sabio. Y el sabio, dice el versículo 16, es la persona que aprovecha bien el tiempo. No sean necios, sino sabios, aprovechando. ¿Cómo ser un sabio? ¿Cómo mostrar que soy sabio? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdiciado a través del mal uso de la tecnología? ¿Cuánto tiempo se desperdicia? Muchas veces. ¿Cuánto tiempo desperdicia usted ante una pantalla de televisión? Ante una pantalla de computador, aún muchas veces con un celular, ¿cierto? Inteligente. ¿Cuánto tiempo se desperdicia? Un tiempo que bien se pudiera usar en la lectura de la palabra del Señor, en el estudio y meditación de la Biblia, en la oración, en la visitación, en los abrazos, en palabras, en familia, en comunión familiar. Pero tristemente a veces ahí mismo en el comedor no está la familia sentada, pero cada uno está, como algunas imágenes vistas anteriormente, ¿cierto? Cada uno está con el uso tecnológico, con el mal uso tecnológico, y no se está compartiendo la armonía familiar, la comunión familiar. No desperdicie el tiempo, no desperdicie el tiempo usando mal la tecnología. No desperdicie el tiempo usando mal un celular, usando mal un televisor, usando mal un computador. No desperdicie el tiempo, ¿sí? Usando, como dije, mal la tecnología. Sea sabio y santo en el uso del tiempo tecnológico, como dice la Escritura en Efesios 5, 15 y 16. Dice: miren cómo andéis, no sean necios, sean sabios, aprovechen el tiempo, porque un sabio aprovecha el tiempo. Redima el tiempo cuando use la tecnología. Colosenses capítulo 4, el versículo 5, la palabra de Dios nos habla así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esta palabra redimir es la palabra misma redimir, de la cual el Señor, cuando habla que Él nos redimió, es la palabra que significa comprar, pagar precio por algo. Cuando dice redimiendo el tiempo, está diciendo compren, paguen el precio del tiempo. Podríamos decir: ¿cómo podemos nosotros hoy día comprar el tiempo?
pagar el precio del tiempo. Cuando usted se da cuenta que hay tiempo perdido en actividades vanas y lo rescata, ese tiempo lo está comprando para hacer de ese espacio que era desperdiciado en actividades vanas, inútiles, hacer de ese espacio de tiempo algo productivo, algo provechoso, algo edificativo. Ahí está usted redimiendo el tiempo. Que usted dice, uy, estoy perdiendo media hora en esto. Entonces esta media hora ya no la voy a usar para esto que es un desperdicio de tiempo, sino voy a usar ese tiempo para esto más productivo. Ahí está redimiendo el tiempo, comprando el tiempo. Por eso redima el tiempo en el uso tecnológico. Haga de espacios posiblemente desperdiciados, espacios de tiempo improductivos, redímalos, apártelos para algo productivo, para acciones productivas. Redima y compre el tiempo perdido en el uso tecnológico y use en algo provechoso. Si hiciéramos una encuesta del tiempo que desperdiciamos en el uso, en el mal uso de la tecnología, es mucho, mucho. ¿Sí? Cada rato estamos conectados, ¿cierto? Con ese uso tecnológico. Pero la conexión con Dios es tan distante. La conexión con Dios es tan lejana. Tanto que muchas veces usted posiblemente ha caído en el pecado de decirle al Señor, espere, ahorita estoy hablando con usted, pero espérese porque alguien me está llamando y es más importante que usted, Señor. Eso lo hace usted cuando usted está en un momento devocional orando y lo llaman y usted le dice a Dios, espere. Usted interrumpe la comunión con Dios, la devoción con Dios, la oración para contestar un celular. Qué irrespeto con Dios, qué irrespeto con el creador del universo. Decirle, usted vale menos, usted es poca cosa, espérese. Así como le dice la mamá de pronto de una manera equivocada al niño, espérese, que estoy hablando con... Sí, a Dios se le dice así, espérese, usted vale poca cosa para mí. Es más importante allá el jefe, es más importante el trabajador, es más importante el hijo, el hermano, espérese. Eso se hace muchas veces usando mal la tecnología. Se interrumpe muchas veces tiempos de comunión con Dios, de oración. Me llaman y termino hasta la oración, interrumpo la oración para... ¿Aló? Se le está diciendo a Dios, espérese, usted es poca cosa para mí. Nunca interrumpa su devoción con Dios. Una lectura de la palabra del Señor, un momento de oración, nunca lo interrumpa por contestar un celular. Jamás. Porque eso es decir que Dios es poca cosa. Lo demás que se espere, Dios es primero, lo más importante. Lo demás que se espere. Pero hacemos eso muchas veces. Eso es mal uso tecnológico. Eso es dañar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra devoción con Dios. Controle del tiempo en el uso de la tecnología. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios el capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Miren la última parte. Mas yo qué, no me dejaré qué, dominar, controle el uso del tiempo tecnológico. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, puedo hacerlas, pero dice la palabra del Señor, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. ¿Cuántos han caído? Muchos han salido del vicio del alcohol, pero han caído en el vicio de la pornografía, en el vicio de la tecnología, del mal uso de la tecnología. Sí. Todo vicio produce ansiedad, cautiva. A veces se habla que la ansiedad del vicio de la drogadicción. No, todo vicio produce ansiedad. Todo vicio, que hay que practicar aquello. Es que solamente pensamos que solamente la ansiedad la produce la drogadicción, los alucinógenos. No, señor.
Todo vicio produce ansiedad, el deseo profundo, las ganas de repetir aquello. ¿Cuántos creyentes han caído en el vicio del mal uso de la tecnología? ¿Por dónde van? ¿Sí? Interrumpen comunión con Dios, interrumpen armonía con la familia, interrumpen los tiempos de alimentación, de comidas, todo eso no hay, ¿sí? Mal uso de la tecnología. No deje que la atracción tecnológica te domine. Decida usted cuánto tiempo va a estar ocupado en la tecnología, viendo un programa televisivo, estando en el computador. Decida usted, dice la palabra de Dios, yo no me voy a dejar dominar de ninguna, dice aquí, 1 Corintios 6:12. No deje que el mal uso de la tecnología o el uso de la tecnología se convierta en usted en un vicio. Porque repito, todo vicio produce ansiedad de repetirlo y todo vicio es insaciable. Nunca un vicio dirá basta, ya, hasta aquí, no. Todo vicio produce ansiedad. El que tiene el vicio de la gula, hay un momento donde tiene que salir a comer, buscar algo a cualquier hora. Porque todo vicio produce ansiedad de repetirlo y es insaciable. Nunca dice basta, siempre pedirá más. Y el vicio del mal uso de la tecnología está ahí también. Sea ordenado en el uso de la tecnología. Tenga prioridades. Prioridades como la devoción con Dios. Prioridades como la comunión y el compartir con la familia. Dios es primero, mi familia es primero, la tecnología que se espere. Tenga tiempos para esto. No interrumpa comunión con Dios. No interrumpa armonía con la familia por el uso tecnológico, porque sería darle un mal uso. Y eso es orden. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y la justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No se deje llevar por lo que primero salga en pantalla o por la voluntad de quienes están conectados al otro lado de la red. ¿Cuántas veces usted ha llegado, voy a hacer esto, y resulta que están tantos conectados, posiblemente personas que usan mal la tecnología, y usted cae y usted es víctima? Usted se deja llevar por quienes están conectados al otro lado de la red y termina viendo lo que no estaba planeado hacer. No se deje llevar por personas por personas que usan mal la tecnología, desordenadas en el uso de la tecnología. No deje que el uso, como dije, de la tecnología en usted, vaya a dañarle. Sea organizado teniendo de antemano una prioridad. Voy a hacer esto en tanto tiempo y ya. Me desconecto y ya. Haga eso. Porque hay personas que entran para media hora y terminan 2-3 horas. Muchos son dominados por los títulos y avisos de pantallas, por la voluntad de quienes están al otro lado de la red de internet, por avisos comerciales atractivos, seductivos, y terminan ahí desperdiciando el tiempo y dañando su alma y su espíritu. Diga, voy a trabajar, a hacer esto en tanto tiempo y ya. Eso es ser ordenado. Sea disciplinado en el uso de la tecnología. La palabra de Dios nos dice aquí, en este versículo, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:12, yo no me voy a dejar dominar. ¿Usted sí? Segunda Timoteo capítulo 1, el versículo 7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Eso es templanza. Los que tienen el Espíritu de Dios, quienes tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la templanza del fruto del Espíritu. La templanza es el dominio propio para decir, no veo esto, no estoy tanto tiempo, solo tanto tiempo ahí para hacer esto y nada más. Eso es templanza. Si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene el fruto del Espíritu de Dios, y eso es templanza, a lo cual el autor sagrado dice que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Importante eso. Por eso, sea ordenado en el uso de la tecnología. No use la tecnología sin límite de tiempo, porque eso sería vicio insaciable que hace daño físico, emocional, moral y espiritual. Pero también el buen uso de la tecnología en familia requiere propósito santo. ¿Con qué propósito usted se mete a un computador, a una red de internet? ¿Tiene un propósito santo
o simplemente pasar el tiempo, mirar a ver qué veo. Cuidado con eso. Cuidado con el propósito que usted tiene antes de sentarse ante un computador. Cuidado. Vamos a ver qué hay que mirar. Cuidado con eso. Tenga un propósito santo. Voy a hacerlo con este propósito. Porque si usted no tiene un propósito anticipado, de antemano santo, caerá en el mal uso de la tecnología. Por eso puede usted decir: voy a honrar a Dios a continuación con lo que voy a hacer con el uso de la tecnología. Usen la tecnología solo para lo que edifique. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Edifica. Todo lo puedo hacer, sí. Todo lo puedo hacer, lo que dice el apóstol. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Ni me edifica a mí, ni edifica a otros. Sí, todo. Se le puede hasta pegar un puño a alguien, una patada, o hasta quitarle la vida, sí. Pero no todo edifica y no todo conviene. La palabra dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Use la tecnología solo para lo que edifique. Solo usar la tecnología para la edificación propia y de otros. Edificación espiritual, moral. La tecnología es, en este caso, como dije, y especialmente la comunicación. Se usa para la comunicación. Y ya decíamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:29. Palabras, comunicación que no sea corrompida. Entonces la tecnología debe ser usada para edificar. No se debe usar para destruir la vida espiritual, para destruir la comunión con Dios. No, propia o de otros. También use la tecnología solo para lo que es bueno. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien bueno, sino también el bien de otros. La comunicación de la cual hablamos en Gálatas, en Efesios 4:29, dice la palabra del Señor, hablando de esa comunicación que no sea corrupta, sino sea santa. Dice: si no tenga una comunicación en palabras, que sea buena, dice, buena para la necesaria edificación. Buena. Y estoy aplicando esto al uso tecnológico. Entonces use la tecnología solo para lo que es bueno. Sí, lo que es bueno según el ojo divino, no lo que es bueno según el ojo pecador. Porque la escritura dice en Isaías 5, 20 y 21 que en nuestros días muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Use la tecnología solo para lo que es bueno, pero lo que es bueno según el concepto y el examen santo de Dios. No lo que dice cualquier inmoral por ahí, sí. No lo que dice la corriente de este mundo, que es bueno. Use la tecnología solo también para lo que es necesario. Lo que es necesario. La escritura, de nuevo leyendo ese versículo, allí en Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Cuando dice no todas convienen, la conveniencia, la necesidad, está hablando, ¿cierto? Para lo que es necesario y conveniente. Lo que conviene es lo necesario y lo que edifica. Lo necesario es útil, de valor y no pérdida de tiempo. En el capítulo 7, versículo 31, también dice el autor: los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Use la tecnología solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa o usan la tecnología, háganlo para la gloria de Dios. El uso de la tecnología por el creyente debe glorificar a Dios. El creyente con el uso de la tecnología debe honrar al Señor.
si al usar la tecnología usted no glorifica al Señor, no la use, no la use, porque destruye su vida espiritual. Honre a Dios y glorifíquele con el mismo uso de la tecnología. Usen la tecnología tal vez para investigar algunas palabras bíblicas, para estudiar la palabra del Señor, para investigar de pronto alguna historia bíblica. Sí, cosas como estas se puede hacer, ¿cierto? También para hacer estudio de la palabra del Señor, estudiar, hacer una investigación bíblica, una investigación aún de salud, todo eso también se puede usar, pero que todo eso honre al Señor. Por eso quiero también hablar de algunos consejos importantes para el buen uso de la tecnología, solamente mencionarlos. Iglesia de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, no deje que el uso de la tecnología se convierta en un vicio. No. Porque usted no podrá criticar al borrachito que está con la botella allí en la esquina si usted también está practicando el vicio del mal uso de la tecnología. Tenga cuidado con las personas desordenadas en el uso de la tecnología, que lo impregnarán, lo cautivarán. Que fulano está ahí tanto conectados, iba a entrar 15 minutos y ya van 3 horas, porque hay muchos que están hablando. Cuidado, porque al otro lado hay muchas personas desordenadas en el uso de la tecnología, y usted se va a dejar también agarrar por eso. Tenga cuidado con eso. Sea santo de sentidos en el uso de la tecnología. Lo hemos dicho también, es muy importante eso. No haga del uso de la tecnología su pasatiempo favorito. Oído, solo úsela por necesidad. No haga del uso tecnológico su pasatiempo preferido, porque ese pasatiempo va a pasar a cosas que no son. Haga su pasatiempo favorito el compartir en familia, leer un libro, en hacer un deporte, hacer ejercicio, no sé qué otra cosa. Use la tecnología solo para lo que edifique moral y espiritualmente también, ya lo hemos dicho. Y también sea ordenado y disciplinado en el uso de la tecnología. Es muy importante eso. Pero también no rompa la comunión y la armonía familiar en la sala, en el comedor, por el uso de la tecnología. No. Si están en familia, es en familia. No distraídos, rompiendo la comunión y la armonía familiar con el uso de la tecnología. Nunca descuide la devoción con Dios por el uso de la tecnología. Y lo último, con lo cual terminamos: glorifique a Dios con el uso de la tecnología. Cuidado con el mal uso de la tecnología en familia o personal. Eso destruye, eso rompe comunión, armonía familiar, daña moral, espiritual, física, emocionalmente. Use la tecnología para la gloria de Dios, y que Dios los bendiga. Bendito Dios, te agradezco en esta mañana y ruego, Señor, que nos ayudes en un tema, Señor, tan común, pero a veces como tan difícil de manejar. Dios del cielo, tal vez en esta mañana tenemos que confesar a ti que hemos pecado al usar mal la tecnología, Señor. Posiblemente habrá un creyente aquí, un hijo tuyo, una hija tuya, que tendrá que en esta mañana reconocer y decir: Señor, perdóneme, porque le he dado mal uso a la tecnología. He perdido tiempo, he roto armonía familiar, he reemplazado mi comunión contigo, con Dios, por la tecnología. Te he desplazado a ti. Tal vez haya alguien que pueda en esta mañana decir: Señor, perdóname, quiero usar este instrumento que puede ser de mucha bendición, pero usarla bien, especialmente usarlo para la gloria tuya. Gracias, buen Dios. Amén.